Amigos, buenos días, ¿cómo han estado? Me alegra nuevamente que nos estemos viendo, bueno, que me estén viendo, pero sé que ustedes están ahí atentos a las enseñanzas de la iglesia, reconciliándonos con Dios. Nuevamente quiero dar gracias por sus vidas, por sus familias. Quiero decirles, hermanos, sigamos insistiendo en que el Señor está haciendo una obra, que el Señor haga una obra en sus hogares. Les amamos y pues como ustedes saben, el pastor Gregorio, yo estoy para atenderles, ustedes tienen nuestros números, comuníquese con nosotros si usted en un momento dado necesita algún consejo. Bien, nuevamente nos encontramos hoy con la siguiente parte, el capítulo, vamos a ir al 13 y vamos a ver si abarcamos 13, 14 y 15 del primer libro de Crónicas, en donde, como vemos, siempre iniciamos con esto, estamos viendo los mismos reyes desde Primera de Samuel, segundo y primer libro de Reyes y segundo, desde la perspectiva de Dios. Entramos al capítulo 13 y aquí nos encontramos con un David que ama al Señor, que bueno, ya viene de un proceso de restauración, él está dependiendo de Dios, pero en un momento dado habíamos hablado de lo que queda demarcado en el libro de Crónicas, y aquí es donde vamos a narrar ese pecado que fue puesto y que quedó escrito y ratificado en Crónicas de David. Curiosamente veíamos que su pecado de acostarse con una mujer que no era su esposa, una mujer casada, Betsabé, no quedó en Crónicas, pues porque Dios le perdonó, pero el pecado que el Señor dejó ahí para que nosotros lo viéramos, y vamos a analizarlo finalmente, por qué el Señor ha dejado en Crónicas este pecado que es como, para algunos podríamos leerlo desprevenidamente y decir, pero no es tan pecado eso. Y pues David está feliz porque él empieza a tener ya su ejército. Recordemos que él ha sido colocado como rey, está gobernando sobre las 12 tribus. Crónicas define a David gobernando bajo las 12 tribus, es decir, en su octavo año de reinado, no solo de Judá, sino de todas las 12 tribus, y él decide dice que él manda llamar a todos sus valientes, a los soldados, porque él tenía una gran convocatoria en su ejército, uno de los ejércitos más famosos, y él manda a preguntar, dice, ¿y ustedes qué les parece? Si nosotros vamos a ir por el arca o qué vamos a hacer. Entonces todos dicen, sí, me parece bien, vayamos por el arca, y esto era algo muy bueno, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué dicen? Vayamos por todos los pueblos y poblaciones donde encontremos a los levitas, porque habían sido esparcidos. No se vaya a confundir con el segundo libro de Reyes, la expansión final. No, esta fue la dispersión que hicieron los filisteos. Recordemos que siempre, desde Saúl y David, fue el que combatió a los filisteos, un pueblo que se levantó una y otra vez se levantó y contra Israel. Entonces David lo que dice es, vamos, recojamos a todos los que están dispersos, a todos los levitas, a todos los israelitas, y hagamos una reunión y vayamos donde está Abiatar, vayamos por el arca. Así es como entonces van allá, y ellos vienen y dicen que llevan el arca, cogen el arca, la ponen en una carreta nueva. Entonces vamos a hacer aquí un paralelo. ¿Y qué sucedió? Recordemos que el arca había sido tomada por los filisteos. ¿Usted se acuerda de eso? Eso lo definió bien, en Samuel se definió eso. Y acá llega y David decide traerla. Los filisteos habían recibido una serie de hernias, ¿recuerdan? Y dijeron, no, ese Dios está bravo con nosotros, llévense esa arca. Y la dejaron allí en esta casa que dicen cuando estuvo fue muy bendecido este pueblo. Entonces acá David la trae y felices todos, pero David comete un error.
¿Se acuerda usted, hermano, por qué es el error? Quiero decirle así como en un cuadro, cuando le dicen a uno, encuentre el error. Encuentre el error. ¿Cuál fue el error? Pues el error fue no haber consultado a Dios. A David se le pasó esto, curiosamente. Y se le pasó, tan grave fue, que ya estaba definido en Levítico, recordemos, ya estaba definido cómo se cargaba el arca. El Señor ya lo había dicho. ¿Cómo se cargaba el arca? ¿Quiénes lo debían cargar? Los levitas. Los levitas. No era cualquiera, no era cualquier extraño. Y dicen, recordemos la narración, Usa y otro que no recuerdo el nombre ahorita, venían felices delante del arca. David estaba danzando, estaba feliz. Él no estaba haciendo nada malo, pero no estaba haciendo nada malo, pero estaba haciéndolo de la manera como le estaba haciendo mal. Usted puede tener un buen propósito de algo, pero la manera como llega a ese propósito está mal. Y así es como David, recordemos, el arca dice que los bueyes fueron a dar una vuelta y se tropiezan los bueyes, y el arca sale como a caerse. Entonces, ¿qué sucede? Que el que estaba delante, Usa, sale corriendo y lo coge en sus manos y la sostiene para que no se cayera, y el Señor quedó furibundo y de isofacto lo mata. Usa muere instantáneamente. Y David dicen que queda muy mal, queda emocionalmente mal y dice, no, yo no puedo llevar el arca así. El Señor está, no sé por qué razón, está disgustado. Devolvámosla. Y la devuelve al lugar donde estaba el arca y la devuelve, y él dice, no la voy a traer a Judá. Entonces, sencillamente David se va. Y tal vez David en ese momento está errando y no analizando como, no sé, quiero decirle, como muchos de nosotros tal vez creemos que estamos haciendo bien, con un buen propósito, alguien diga, me parece muy bien. Y esto ocurre mucho en las iglesias. Y bien, aquí nos encontramos, entonces analizamos como en muchas de las iglesias, sobre todo allí ocurre esto. Y es que a veces entramos de pronto a consultar a personas que no tienen mayor, digámoslo, relación con el Señor, no deberían estar, incluso nombramientos que se hacen de personas en las iglesias que no deben estar en ciertos cargos, pero a veces contamos con toda la democracia del pueblo y muchas veces el pueblo hierra y quien sufre es la iglesia. Bien, aquí nos encontramos con esta decisión errática. También aquí vemos que luego de esto parece ser que él sí cae en cuenta. Por eso es que el Señor se molesta totalmente, porque ya estaba definido que los hijos de Coat eran pertenecientes a los levitas, eran quienes deberían cargar en el hombro el arca, y nadie con sus manos. Había algo santo que debería manejarse de esa manera, porque el Señor así lo había determinado. Este es todo el proceso en muchas situaciones que nos encontramos y que tal vez no tenemos en cuenta. Después de un tiempo, ya entonces empezamos a mirar otras situaciones con David y nos encontramos que él está frente al ejército filisteo, y frente al ejército filisteo vemos que él llega en un momento dado y dice que lo sitiaron por todo lado, y David inmediatamente consulta al Señor y el Señor le manifiesta a David que los ataque. Y así es como el Señor los ataca y dice que le entrega a David la victoria y los esparce por todo lado a los filisteos, y David da la honra y la gloria a Dios. Pero dice la palabra, también menciona otra vez en donde nuevamente David dice que los filisteos vinieron contra él, y David nuevamente pregunta al Señor,
Saben, David no hizo como muchos de nosotros. Dios está conmigo, está con nosotros, ya nos bendijo aquí, entonces hagámosle por este lado. Decisiones que creemos que Dios está de acuerdo cuando el Señor no está de acuerdo. Y aquí entonces, ¿qué hace David? David nuevamente le dice al Señor, yo debo ir a atacarlo, Señor, me vas a dar la victoria. Y el Señor le dice, no los ataques de frente. Escóndete en tal parte, y dice, vete detrás de ellos, como una estrategia militar, no vayas de frente, y luego ellos pensarán que estás huyendo de ellos y vendrán hacia ti, pero tú ahí los atacarás. Y así lo hace David, y ahí le da la victoria. Y siempre David, luego vemos un hombre que siempre estuvo preguntando y preguntando y preguntando al Señor, ¿cómo debo hacerlo? ¿A quién debo llevar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo? Todo. El Señor estaba muy agradecido, y como eso de que el Señor dice, este es mi hijo, en verdad, se comunica conmigo, él habla me consulta, no como muchos, y la verdad les digo, hermanos, muchos se meten en decisiones, me meto aquí por fe y el Señor acá me va a sacar, y se meten en unas vacas locas, a veces en unos procesos de endeudamientos, y que Dios les va a bendecir y que Dios esto, y en una locura, y uno dice, Dios mío, aquí va a venir un caos. Es consultando al Señor. Si el Señor te ha bendecido una vez, consúltanos nuevamente para la segunda, para la tercera vez. Esto es lo que hace David, y esto es lo que agrada al Señor. Por eso el Señor dice que rey y líder como David no existió. Un hombre que siempre estuvo atento a la voluntad de Dios. Y así entonces vemos a este David, y luego vemos ya en el capítulo 15, vemos a un David que quiere construir el templo, pero realmente lo que David hace es la tienda, es una tienda en donde hace un templo, pero no el templo construido. Tal vez muchas personas se han preguntado qué pasó con donde venían los israelitas, donde se guardaba el templo del cuidado del Señor en el desierto. Pero lo que se menciona y es que de pronto estos elementos fueron desgastándose, y ya era necesario construir un lugar de nuevo de reunión. Y aquí es donde David entonces entra a construir como la tienda, el tabernáculo, ya no se nombra luego. Entonces lo que hace David es que construye como una tienda en donde se adora al Señor, mientras luego el Señor le daría como la perspectiva de lo que sería el lugar físico, el templo donde se edificaría. Pero acá mientras tanto vemos que David empieza a colocar elementos de oro, elementos cuidadosos. Él quiere tener todo en perfección y llamar nuevamente a la adoración, al proceso de estar nuevamente buscando del Señor, buscando la presencia, que Dios habite en medio de su pueblo. Es lo que David hace, porque se había perdido a partir de Saúl. Apenas fallece Samuel, se perdió la costumbre de buscar a Dios, de buscarlo, buscar su presencia, de estar en el templo. Se ha perdido esto, y David lo rescata. Esto es lo que podemos decir en los capítulos 13, 14 y 15, lo que viene ocurriendo. Miren cómo, si es la perspectiva de Dios. Dios deja de marcado el arca, y deja de marcada el arca, y deja de marcado situaciones que Él quiere que nosotros veamos. Consultar a Dios siempre, siempre. Eso es lo que quiere el Señor, dejar ahí en Crónicas, y es lo que Él define. Nuevamente retomar la adoración en el tabernáculo. Creo que hemos hecho el análisis de estos capítulos a través de cada uno de ellos. Primero, no siempre las cuestiones de Dios debe haber democracia.
Usted que me está escuchando tal vez puede escandalizarse. La iglesia no es una democracia, la iglesia es teocracia. Dios es el que debe dirigir. También debemos buscar siempre al Señor, ya sea una decisión, otra decisión, logramos hacer esto, ahora nuevamente, ¿será que el Señor se nos va a apoyar en este otro proyecto más grande? Consulte al Señor. No diga, no, ya por hecho, Dios está con nosotros, sí, aleluya, sí, y todos dicen amén, sí. No lo haga así, consulte al Señor. En la tercera decisión, restituya, traiga nuevamente la presencia de Dios a su iglesia, a su hogar, a su familia. Usted mismo traiga la presencia de Dios. Hoy en día no hay templos, no hay arcas. Dios habita en nosotros, pero tal vez puede estar tan triste la adoración y la búsqueda del Señor que debemos retomarla. Hermanos, vamos a orar. Nos quedamos con la predicación. Dios les bendiga. Padre, gracias por tu presencia, gracias por hablarnos nuevamente. En verdad, nuevamente nos hace reflexionar, me hace reflexionar a mí y yo creo que a los que nos estamos escuchando. Gracias, Padre. Ayúdanos a no entrar en una mecánica de conocerte, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Necesitamos siempre contar contigo, pero alrededor de tu presencia. Te amamos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Hola iglesia, para mí realmente es un honor estar una mañana más acompañándolos en este tiempo de adoración y alabanza. Y si en esta mañana usted se siente cansado, si usted se siente afligido, si usted se siente estresado, levante sus manos al cielo, levante su voz al cielo, porque Dios está atento a escuchar lo que usted tiene para decirle. Él está atento para escuchar nuestro clamor. Por eso en esta mañana lo invito a levantar sus manos en alto y adorar y exaltar el nombre del Señor con nosotros. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy. ¿A quién? Al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Bueno, y esto se pone cada vez mejor. Yo sé que muchos han escuchado esta canción, esta alabanza. Es un clásico, pero es sabroso. Vamos a gozarnos. Sus palmas. Recuerden que Cristo ya venció y dice: venció. Cristo venció. Venció. ¿A quién? Al diablo en la cruz. Una vez más. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Y decimos: Él es Jesús, Hijo de Dios, y Él en nadie se puede perder. Él dijo que es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció con alegría. Cristo venció. Ahora no los escucho ustedes. Venció. ¿A quién? Al diablo en la cruz. Vamos a esas voces. Venció.
Cristo venció. Venció a toda potestad. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Yo estoy demasiado feliz porque Cristo ya venció. Nos han hecho creer que esto es una batalla y sí, tenemos luchas, pero Cristo ya venció. Y ahí vienen de quién es la victoria, de nosotros. Así que vamos a disfrutar. Cristo ya venció. En esa cruz nos entregó la salvación, ese perdón y adiós. ¿Quién venció? Venció. Cristo venció. Vamos, parceros. Venció al diablo en la cruz. Venció. Cristo venció. Cristo venció. Venció. ¿A quién? A toda potestad. Venció. Aplauso sea para Dios. ¡Qué alegría! Y no sé ustedes, familia, pero yo estoy tan agradecido con Dios por todo lo que Él hace en mi vida. Ni siquiera por lo que me da, porque son cosas materiales. Pero cuando le digo, Dios, no doy más, ya no puedo más, necesito tu ayuda, Él responde con la Biblia, con una persona, con un abrazo, hasta con comida. Así que vamos a cantarle. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. ¿Y por qué? Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Así que cuando estés en el piso, si necesitas de Cristo, dile: Señor, aquí estoy. Necesito que hagas algo nuevo, necesito que me abraces, necesito provisión, necesito que estés conmigo. Vamos a cantarle. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Oh, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y nos gozamos solo en ti. Necesito un poquito de ti, Jesús. Necesito más de ti, oh, Jesús. Necesito más de ti. Y los dejo con una predicación que sé que va a ser de alegría, de poder y sobre todo muy especial. Bendiciones. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Una vez más juntos vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Hemos recorrido escuela dominical desde Génesis 1. Tal vez usted ha participado de todas estas clases. Si no, le animo a que se conecte allí en YouTube, Iglesia Reconciliándonos con Dios, y puede acceder a las diferentes clases que ha estado dando mi esposa en la escuela dominical. Hemos tenido un tiempo de adoración y alabanza, y ahora, ¿qué tal si juntos oramos y le decimos al Señor: háblanos, Padre, háblanos por tu Espíritu Santo?
Yo también lo necesito de su Espíritu para que sea guiándome en esta mañana. Bendito Dios, muchas gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad, por tu palabra, por hablarnos a cada uno a lo más profundo de nuestros corazones. Nos disponemos no solo mental, emocional y físicamente, sino también espiritualmente, Señor, para hacer conforme a lo que tú hables a nuestras vidas, lo que has de enseñarnos, lo que podamos llevar a la práctica, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hay personas que pasan desapercibidas en la vida en cuanto a sus nombres, pero que han tenido una profunda trascendencia en la vida de otros. Y este es el caso que vamos a ver en esta mañana y que nos narra Génesis en el capítulo 24. Me llama poderosamente la atención cómo Dios ha hecho una promesa a Abraham de que en él serán benditas las naciones de la tierra, pero ya llegados unos 40 años de edad de Isaac, no se halla esposa para él y él quiere encomendar a uno de sus siervos la búsqueda de esa esposa. El capítulo 24 nos narra la divina providencia de Dios para proveer la esposa de Isaac, pero también nos muestra las características, las virtudes de ese hombre que se dispuso a obedecer la petición de su amo e ir en búsqueda de esta mujer. He titulado este mensaje Un hombre sin nombre, pero de grandes virtudes. Un hombre sin nombre, pero de grandes virtudes. ¿Y por qué decir eso? Porque la Escritura dice que Abraham, allí en el capítulo 24, Abraham le encomendó a uno de sus siervos, al más viejo que tenía, al más antiguo, ¿sí? De plena confianza, le encomendó la tarea de ir a buscar esposa para su hijo. Y aquí nosotros podríamos pensar que ¿por qué razón no está el nombre? Algo que Dios ha determinado dejar así. Los estudiosos de este tema consideran, y particularmente yo guardo también como consideración hacia la misma línea, que de quien se habla aquí es de ese siervo llamado Eliezer, aquel de quien un día Abraham le dijo al Señor: no me has dado hijo y el que me da de heredar es el mayordomo Eliezer. Parece que es a él a quien se refiere, quien por su antigüedad y confianza merecía todo de parte de Abraham en cuanto a este encargo. Dice el versículo 2 de Génesis 24 lo siguiente: y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Nunca en ese capítulo se menciona el nombre de ese hombre, pero sí vamos a encontrar aquí una serie de características que reunía allí. Al manifestar Abraham y esto, entonces el siervo comienza a hablarle y le dice algo muy especial, y es la primera virtud que vamos a encontrar a él: su prudencia. Cuando él le dice: jura, sí, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y me vas a jurar, sí, que vas a traer una esposa para mi hijo de allá de donde mis parientes, de allá de la tierra de donde yo provengo. Y él, ¿qué es lo que hace inmediatamente este siervo? Y el siervo dice la Escritura allí en el versículo 3, y el siervo dijo: tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste? Él sabía que era necesario y que de hecho esta era una tarea que le correspondía a Abraham, pero entrado en años él ya no podía ir a hacer esa búsqueda, y por eso la delega a este hombre, y sabía que la finalidad principal era que Isaac tuviera una esposa para que pudiera haber descendencia y se cumpliera la promesa hecha por Dios a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí el siervo deja entrever que considera la posibilidad de que el resultado no se dé. ¿Qué tal que no logre conseguir una mujer? ¿Debo llevarlo entonces a él para que él mismo busque? Y ante esto da una alternativa. Esa alternativa a Abraham en procura de atender ese propósito final, que era el de que Isaac pudiera contar con una esposa. Pero otra virtud que encontramos acá es que es un hombre que aprendió a ser devoto de Dios.
lo que vemos plasmado en sus diferentes momentos de actuar en todo el capítulo 24, que no lo voy a leer, son más de 60 versículos, que usted lo puede leer en casa. Dice así que realmente lo que se deja entrever aquí en sus diferentes momentos de actuar es que él está descansando en la divina providencia de Dios. Y cuando él hace esa pregunta a Abraham, con toda la prudencia que lleva, no sale allá de una vez en búsqueda de esta mujer, sino analiza: ¿y qué podría pasar donde yo regrese y no haya conseguido una esposa para Isaac? ¿Qué debería hacer? Esa prudencia nos llama a nosotros a reflexionar qué tanto somos prudentes cuando nos embarcamos, cuando afrontamos un desafío, un llamado, una encomienda, una tarea que nos es delegada. Tenemos la capacidad de rápidamente mirar diferentes posibilidades ante el evento que la alternativa principal llegase a fallar. Este siervo, de quien no se dice su nombre, tiene esa virtud. Pero también vemos que este hombre, luego de que Abraham le da instrucción, le dice: serás libre de este juramento si no llegas a conseguir a una mujer para mi hijo. Sí, pero una cosa sí te pido: nunca lo vayas a llevar allá. No lo vayas a llevar allá. Una vez que ya queda aclarado eso, entonces es cuando este siervo realmente sella con un juramento que va a cumplir la tarea que ha sido encomendada. Aquí, por ejemplo, en el versículo 7 nos encontramos lo siguiente. Dice: ¿cómo le refiere Abraham? Y cómo le da la seguridad a su siervo. Le dice: el Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, Él mandará su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. Y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Y esto mismo es lo que él después, cuando ha llegado allí a tierra de la parentela de los parientes de Abraham, donde él le había dicho que fuera a buscar esposa para su hijo, esto mismo cuando él llega allá y se encuentra con Labán, que era el hijo del tío, era un primo de Abraham, era el hijo del tío, ¿sí? de Isaac, ¿sí? ¿Qué hace? Él le dice, y él me respondió dando testimonio a Labán, diciendo: él mismo me dijo: el Señor, delante de quien he andado, enviará su ángel contigo para dar éxito a tu viaje, y tomarás mujer para mi hijo de entre mis parientes y de la casa de mi padre. Esto nos muestra una segunda virtud que encontramos en este hombre, y es que era un hombre que aprendió a ser devoto a Dios. Un hombre que ha aprendido a ser un hombre que ha aprendido a ser prudente, pero también un hombre que ha aprendido a ser devoto a Dios. Luego encontramos que, dentro de otras de las características, que este hombre termina siendo un hombre de oración. Él no nos dice la escritura que formaba parte del pueblo de Dios. Si era Eliezer, como creemos, él era damaseno, era de Mesopotamia. Por lo tanto, no era un hombre que abrigara la fe en el Dios de los cielos, en el Dios de Abraham, en nuestro Padre Celestial, pues él tenía otras costumbres. Sin embargo, se nota cómo la vida de Abraham llegó a ser tan especial en su relación con Dios, que este hombre logró llegar a tener una confianza y poder orar. Mire que encontramos a este hombre sin nombre como un hombre de oración. Por ejemplo, allí en el capítulo 24, en el versículo 12, entonces él dice la escritura que él dijo así: oh Señor, ¿sí? Cuando él ya había partido de donde estaba Abraham y llegó a la tierra donde estaba la parentela de Abraham, los parientes, y él se ubicó cerca a un pozo que era donde llegaban los pastores a abrevar las ovejas, y allí también por costumbre había mujeres que pastoreaban el ganado de sus padres, y ellas llegaban también a darle de beber a ese ganado. Allí él se detiene en la tierra, y tan pronto llega allí expresa esta oración: oh Señor, Dios de mi Señor Abraham. Noten que él no dice directamente mi Dios, pero sí confía en el Dios de Abraham y se acerca a él
en esa actitud de oración, no llega como, bueno, ese será su Dios, yo voy a hacerlo a mi manera, yo voy a sacar adelante este proyecto porque yo soy un buen mayordomo, yo soy fuerte, yo soy inteligente, yo soy hábil. No, él se encomienda a Dios. Te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. He aquí estoy de pie junto a la fuente de agua, y a las hijas de los hombres y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe, y también dale de beber a tus camellos la que tú has designado para tu siervo Isaac. Y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Un hombre de oración. Más adelante, en el versículo 23, ya cuando él confirma que Rebeca es pariente de Isaac y por lo tanto ya está dentro del ámbito de la petición de Abraham, de esa instrucción que le dio que tenía que ser de su parentela, de sus parientes, entonces él allí dice lo siguiente: ¿de quién eres hija?, le pregunta él a esta mujer. Dime, te ruego, ¿hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos? Ella le respondió: soy hija de Betuel, el hijo de que Milca dio a luz a Nacor. Nacor era hermano de Abraham. Y le dijo además: tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Cuando esto acontece, cuando ve que esta mujer es de la pariente, tal como se esperaba, de Abraham, y dice el versículo 26 que entonces el hombre se postró y adoró al Señor. Mira la actitud, esa virtud tan especial, un hombre de oración. No solo clamó para pedir respaldo de parte de Dios, dando estas señales como una evidencia que le daría a él tranquilidad de que sí estaba Dios allí en este asunto y que sí había llegado con quien era, sino que una vez que ve que es así, él se dice en la Escritura que se postró y adoró al Señor. ¿Cuánto podemos aprender de ese hombre sin nombre nosotros, hijos de Dios, todos aquellos que nos acerquemos al Señor en procura de una respuesta? ¿Cuántos de nosotros elevamos una oración inicial pidiendo algo, pero luego de que tenemos la respuesta ignoramos el acercarnos delante del Señor, el postrarnos y adorarle por haber tenido la respuesta a nuestra oración? Él continúa diciendo, y dice, después de que se postró y adoró al Señor, dijo: bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de demostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor, y el Señor me ha guiado. Mire lo importante, él reconoce que Dios le ha guiado, me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. ¿Es usted una persona prudente? ¿Es usted una persona que ha ido aprendiendo a colocar en manos del Señor en oración las diferentes circunstancias? ¿Es usted un hombre y una mujer de oración? Aquel que no solo le pide al Señor, sino que además cuando recibe le reconoce el favor de Dios en su vida, sea cual sea la respuesta. Luego encontramos aquí también, como cualquiera de nosotros, un ser humano falible, un hombre que duda. Dice la Escritura en el versículo 21 que entre tanto el hombre observaba en silencio para saber si el Señor le había dado éxito o no a su viaje. ¿En qué contexto está esta palabra? Cuando él ha puesto la señal y en los versículos anteriores que vimos que sea aquella, la mujer que llegue a darme de beber y también a mis camellos, la que ha sido elegida para esposa de mi amo Isaac. Pero ¿saben? Cuando él le pide agua y ella comienza a atender y comienza a darle a sus camellos, ya todo se estaba cumpliendo tal como él le había pedido al Señor. Sin embargo, en su corazón, dice la Escritura, él observaba en silencio para ver si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Aún tenía dudas, a pesar de que ella estaba haciendo tal cual él había puesto como señales a nuestro Padre Celestial. Sin embargo, él, ¿será que sí? Duda de si las evidencias que ve, luego de las señales que coloca para determinar quién ha de ser la mujer de Isaac, reflexiona, medita si efectivamente será esa mujer. Podemos pasar por momentos de dudas en donde, a pesar de que hemos hablado con el Señor y le pedimos, vemos que como que las cosas están dándose hacia allí y todavía nosotros decimos, ¿será que sí? ¿Será que sí es por ahí? Y como que dudamos. Es nuestra naturaleza. Seguramente usted también ha dudado, pero permítame reconocer esta otra virtud que encontramos en este hombre. Dice la Escritura que entre tanto que él observaba, sí,
a ver si le ha dado éxito en su viaje. Dice el versículo 27, y dijo: bendito sea el Señor. Tan pronto vio que sí era Dios de mi siervo Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia, su fidelidad hacia mi Señor, y el Señor me ha guardado, me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Y luego aquí aquí nos está mostrando que es un hombre que no es por sus propias fuerzas, que no es por su propia influencia, que no es por sus propias capacidades, sino que ha sido por la buena mano del Señor. Por eso es que él dice: bendito el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que me ha guiado. No fui yo con mis capacidades. Podemos tener capacidades, talentos, influencias, pero si no reconocemos que Dios está en su divina providencia obrando a favor de esas situaciones específicas que estamos colocando en oración, pues nosotros vamos a ensoberbecernos y vamos a creer que ha sido por nuestra propia causa. Pero este hombre, que no era del pueblo de Dios, que no era descendiente de Abraham, que era de otra nación, es un hombre que ha aprendido a ser sensible y a reconocer: es Dios que ha estado aquí. Ni en sus propias fuerzas, ni por sus capacidades fue que él logró encontrar a la mujer que sería esposa de Isaac, conforme lo había solicitado Abraham, sino que había sido por la intervención divina. Y eso mismo se lo dijo él cuando ya se reunió con Labán y con el papá de Rebeca. Labán era el hermano de Rebeca. Cuando ya se reunió con ellos y le dijo: mire, es que yo hice esto, y le narró todo lo que había puesto en consideración delante de Dios, para saber que efectivamente Rebeca habría de ser la esposa de Isaac, y pedirle a ellos que se dieran a su hermana, a su hija, pedirles que: mire, déjenme llevarla porque es la mujer que vemos que ha designado Dios para mi amo Isaac. Este hombre, cuando le narra, también reconoce delante de ellos, no solo lo guarda para él, sino que él dice, él le repite prácticamente lo mismo que hemos visto. Allá en el versículo 48 dice: y me postré y adoré al Señor, le dice él a ellos, y bendije al Señor Dios de mi siervo Abraham, que me había guiado por camino verdadero para tomar la hija del pariente de mi Señor para su hijo. Noten que él vuelve allí, no solo hace su oración en lo privado, sino que públicamente hace un reconocimiento que fue Dios quien obró a eso. ¿Siente usted la plena libertad de reconocer que es Dios el que está haciendo la obra en su vida? ¿Oculta eso en un momento dado por vergüenza, por temor o por dudas? Este hombre nos muestra esa virtud: reconocer que no es en sus propias fuerzas que logra las cosas. Y también en el versículo 56 él les dice: mire, cuando ellos le dicen: esperemos 10 días para que ella se vaya con usted, y él dice: no me detengáis, puesto que el Señor me ha dado éxito en mi viaje. Notemos eso: es el Señor el que me da éxito en mi viaje. Enviadme para que vaya a mi Señor. Y esto mismo se lo contó él a Isaac. Dice la Escritura en el versículo 66 de este capítulo 24, que este hombre, cuando llegó con Rebeca donde Isaac para que él la tomara como esposa, antes de que Isaac la tomara, le contó todo lo que fue su vivencia con Dios y toda su experiencia trayendo a Rebeca. Qué reto el que nos queda acá, de reconocer no solo en lo privado, sino también públicamente: no soy yo, ha sido Dios quien ha obrado a mi favor en esta causa que he emprendido. Pero también encontramos que era un hombre coherente y responsable. Esto se nota al principio cuando Abraham le expresa un encargo tan vital. Recordemos, Abraham, la tarea le correspondía era a Abraham. En el capítulo 23 se nos narra que ya había muerto Sara. Era algo que como matrimonio deberían hacer, ¿sí? Estar pendientes de la esposa de su hijo. Era la costumbre de ese tiempo. Pero había muerto Sara y Abraham ya estaba entrado en años. Y cuando él le encarga eso, miren lo importante: es una tarea tan vital, tan determinante, que tiene que dárselo a alguien de su entera confianza, alguien que tuviera un compromiso como si fuera él mismo, Abraham, quien fuera a hacer esa tarea. Y eso muestra que no era cualquier persona la que iba a recibir ese encargo. Este hombre sin nombre tenía como virtud ser coherente y responsable. Y él no, como lo vimos, él no accede a jurar hasta no haber precisado a qué se iba a obligar. Un juramento que él mismo dijo: cuando hice ese juramento, voy a cumplir lo que usted, mi amo, me ha pedido. Es un hombre coherente con su vida, no es improvisa, no hace las cosas de manera tal que llegue a fallar. ¿Es usted una persona que le pueden encomendar tareas vitales de plena confianza?
¿Es usted una persona tan confiable para ello? ¿Una persona coherente? ¿Una persona que logra dilucidar hasta dónde va la responsabilidad y luego de que le es encomendada su palabra es una palabra que se cumple? ¿O es de aquellos que hoy dicen sí, mañana no, y yo cumplo el sí hoy porque me conviene y mañana cumplo el no porque eso es lo que me conviene y vuelvo a un sí? ¿Estoy ambivalente? La virtud de este hombre sin nombre es la coherencia y la responsabilidad. Otra virtud que encontramos allí en él es su fidelidad. Miren que su obediencia es completa. Ha podido tomar de los bienes de Abraham, porque llevó varios bienes, ha podido tomar para él y decir, bueno, yo me merezco esto porque en el viaje tengo que consumir esto. No, fue un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre leal, un hombre que incluso ha podido utilizar parte de su tiempo para decir, bueno, ya que estoy recorriendo esto, voy a pasear por allí, voy a hacer esto. No, él mantuvo la mirada y era el propósito, la meta, la tarea que había que cumplir. En tiempos de pandemia son varias las personas que han fallado en lealtad, en fidelidad a sus empleadores, a sus clientes. Personas que estando trabajando en casa realmente no lo hacen. ¿Es usted una persona fiel? ¿Es una persona a quien sin que tenga alguien que esté supervisándolo cumple a cabalidad? No aprovecha los recursos de la organización en la cual está para su propio beneficio, el tiempo, ¿sí? Las personas, su influencia, su campo de acción para sacar provecho propio, para sacar lo que más pueda de su empleador. ¿Qué clase? Porque este hombre, un hombre sin nombre, una de las virtudes que también tuvo es que era un hombre fiel. Y él lo fue hasta llegar a cumplir la tarea que le fue encomendada. Lea todo el capítulo 24 y va a encontrar esas grandes virtudes en este hombre. La fidelidad a su amo y su interés por él, pues se manifiestan. Él nunca llegó a decir, mire, es que no sé, me encargaron esto que es tan complicado, este señor Abraham, ¿sí? No, si él decía, mi señor. ¿Cómo se refiere usted a su jefe? ¿Cómo se refiere usted a aquellas personas que le dan un encargo? ¿Cómo se refiere usted a aquellos con quienes está desarrollando un negocio? ¿Cómo es su palabra? Aquí no estamos diciendo, ay, mi señor Gregorio, mi señor Jorge, no, pero su actitud es respetuosa, manteniendo el lugar de honra a aquel que le ha encomendado la tarea. ¿O es usted el que se abroga? Es que yo aquí vengo a esto. ¿Cuál es su posición? Aquí también la fidelidad de este hombre sin nombre se refleja y se manifiesta en la diligencia con que cumple su encomienda sin ninguna dilación. Y esa es otra virtud, la diligencia. Un hombre diligente. Él no se tuvo a descansar, luego de que halló a Rebeca, ni cuando fue hasta allá, hasta donde estaban la parentela, los parientes de Abraham, ni luego de que llegó allí. Miren lo que dice el versículo 33 de este capítulo 24. Pero cuando la comida, porque él llegó a casa de Labán, a casa de Rebeca, su familia, y le sirvieron alimento, ¿sí? Y cuando le dijeron, mire, aquí está la comida para usted y para los siervos que trajo, dijo, y incluso también le dieron comida a los camellos que llevaba él en el viaje con los regalos que le llevaba a esta familia. Dice, pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera, dijo, no comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje. Y Labán le dijo, habla. ¿Hambriento estaba? Con toda seguridad que sí. ¿Cansado? Sí. Y quizá alguno de nosotros pudiera decir, no, pues vamos a aprovechar ahora que estoy acá en este lugar y voy a comer allí, voy a viajar allí, voy a mirar esto, voy a mirar aquello. No, este hombre sabía, esta es la tarea y tiene que cumplirla. Y él dijo, no descansaré. Ese es un hombre diligente. La virtud de la diligencia se demanda de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Y tampoco se detuvo a comer antes de cumplir a cabalidad esta tarea, como lo hemos visto. Y dice, ahora, en el versículo 49, dice, ahora pues, ¿sí? Sí, y miren lo que le dice antes, cuando le han servido la comida: si habéis de mostrar bondad y sinceridad con mi Señor, decídmelo. Y si no, decídmelo también, para que yo vaya, ¿sí? O a la mano derecha, o a la mano izquierda, o a mano derecha o a mano izquierda. O sea, díganme si van a aceptar que Rebeca me acompañe para llevarla como la futura esposa de Isaac, el hijo de mi Señor.
diligencia. Diligencia. No se dedicó a que, bueno, voy a conocer acá estas tierras, voy a conocer otras familias, ¿quién más estará por acá? No, aquí es, díganmelo, porque si no, yo de una vez tomo camino. Y tampoco se detuvo en regresar, no se detuvo en regresar pronto donde su amo Abraham. Mire que dice la escritura en el versículo 54, después él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron y pasaron la noche. Cuando se levantaron por la mañana, él dijo, enviádme a mi señor. Pero el hermano y la madre de ella dijeron, permite que se quede la joven con nosotros unos días, quizá 10, después se irá. Ella les dijo, no me detengáis, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje, enviádme para que vaya a mi Señor. Qué hermosa enseñanza nos da el Señor a través de un hombre sin nombre, pero con grandes virtudes. Un hombre sin nombre de grandes virtudes. Un hombre prudente que nos está enseñando la importancia de nosotros ser prudentes. Un hombre que aprendió a ser devoto a Dios a través de su amo Abraham. Qué responsabilidad para nosotros que tenemos un liderazgo, para que aquellos que Dios nos ha dado esa posibilidad también de contar con una empresa, aquellos que están ocupando un cargo de jefes, que incluso sin serlo, qué importante en una casa cuando se tienen empleados que no han conocido directamente del Señor, en un vecindario, en una junta de acción comunal, si aquel que está en la Cámara de Representantes, en el Congreso, de dar un testimonio para que otros que no han conocido a Dios también aprendan a ser devotos. Un hombre de oración, un hombre que aprendió y se dio cuenta, ese Abraham que era tan falible, ese Abraham que cometió tantos errores en sus primeras fases, pero vio crecer a ese hombre y ser un hombre de oración, y él también se convirtió en un hombre de oración. Un hombre que como cualquiera de nosotros duda, pero que sin embargo se levanta y reconoce que no es por sus propias fuerzas, sino que es Dios el que ha estado actuando en su divina providencia. Qué importante eso también para nosotros. No son nuestras fuerzas, no es nuestra garantía, no es nuestra capacidad, no es que esta persona se alimenta tan bien que salió avante de un problema crítico de enfermedad. No es que tuve la posibilidad de una prepagada o tuve la posibilidad de contar con los mejores médicos. No es que yo tengo la mejor influencia, salí de la mejor universidad. No es que yo soy de una posición social o tengo determinados compañeros, amigos que son influencia para mi vida y para sacarme adelante. No, es la divina providencia de Dios. Pero un hombre también que aprendió a ser coherente y responsable de comienzo a fin. Un hombre fiel, un hombre leal, un hombre que no defraudó a aquel que le había encomendado esa tarea. Y finalmente un hombre diligente que no escatimó, no perdió la óptica de la tarea que le había sido encomendada, no se distrajo en el camino de la vida, aprovechando determinadas circunstancias que ya lo colocaban fuera de la cobertura de su señor, de su amo, de su jefe, de su patrón, de su empleador, sí, sino que era un hombre que aún en la soledad se mantuvo diligente. Dios, creo que hoy quiere que nosotros, si tenemos esas virtudes, las reafirmemos. Y si tenemos algunas de ellas, también las reafirmemos, y de las que carezcamos, es un desafío para adoptarlas. Pero si no las tenemos, es el tiempo de decir, yo voy a levantarme como un hombre, que aun cuando no llegue a tener un nombre que llegue a ser reconocido, famoso ante otros, seré un hombre, seré una mujer de virtudes como las de este hombre sin nombre que narra el capítulo 24 de Génesis. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude, porque queremos juntos cultivar esas virtudes de este hombre sin nombre? Padre, muchas gracias por tu palabra. A veces algunos quisiéramos de pronto como fabricarnos un nombre y ser reconocidos, pero de este no se dijo nada. Ayúdanos a tener esa humildad, esa sencillez y poder marchar a cumplir cada una de las encomiendas que nos han sido designadas, Señor, con esas virtudes que tuvo este hombre tan especial, Señor. Gracias por tu palabra y por esa enseñanza.
¿Cómo es de importante también que nosotros podamos contribuir a forjar en otros estas virtudes? Pero qué tan determinante es también que en coherencia primero las tengamos nosotros, las vivamos para poderlas permear en otros también, Señor. En una sociedad, en una humanidad tan carente de estas virtudes, Señor, hoy reconsagramos nuestras vidas a ti para decirte que dentro de nuestro propósito de agradarte a ti y de hacer las cosas conforme tu palabra espera, queremos, Señor, cultivar esas virtudes. Te pedimos perdón en aquellos casos en que de ellas hemos dado claras evidencias de haber fallado. Hoy queremos asumir un nuevo compromiso delante de ti y que se pueda ver, Señor, que hay hombres y mujeres que aún sin nombre contamos con virtudes que pueden enaltecer tu nombre y de ser bendición para otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos el domingo. Hasta pronto.